las partes en paridad de grado, por eso paritarios, dan a las partes la misma autonomía de voluntad, contratos de consumo, veremos el lunes, y contratos por adhesión, que son aquellos por formularios donde una parte no ha intervenido en la redacción del contrato. Esos contratos por adhesión lo vamos a ver al final, cuando veamos los contratos bancarios. Ahora vamos a ver el segundo grupo de los contratos paritarios, porque vez pasada habíamos comenzado a ver la compraventa. Hoy vamos a ver los contratos de representación. Quiero decirles que no es una categoría separada los contratos de representación, sino más bien es una categoría que nos sirve como auxiliar de todos los contratos, porque todos los contratos pueden celebrarse a través de la representación. Yo, por ejemplo, quiero ir a comprar algo y llamo a un cadete o un mototrámite y le pido que me lo compre o que me pague un servicio o necesito hacer un trámite y en lugar de ir yo me valgo de interpósita persona. Esos son los contratos de representación. Cuando alguien actúa por otro, la persona, en virtud de la cual envía a otro, se llama representado. Y la persona que hace la gestión se llama representante. Y lo bueno de estos contratos es que el representante actúa, pero los efectos repercuten en el representado, como si el representado mismo hubiera celebrado el contrato. Desde luego, razones de distancia, razones de comodidad, de salud o razones voluntarias hacen que las personas se sirvan de otras personas para realizar los actos. Y a eso llamamos representación. Representación la tienen los padres con los hijos, lo tienen los tutores con los menores que no tienen padres, los curadores con las personas discapacitadas. Representación lo tienen el rector, por ejemplo, con la UNCE, el decano con la Facultad de Humanidades. También hay representación por personas jurídicas. Bien, vamos directamente al tema. Antes de hablar de los contratos de representación, el negocio de la representación está regulado en el código. Si usted lo quiere entender al negocio de la representación, tiene que estudiar a partir del artículo 358 al 381 del Código Civil y Comercial. Adviertan ustedes que son algo más de 25 artículos y van a ser muy útiles para que ustedes vean esta parte de la representación directamente del código. Aquí van a encontrar los principios generales de la representación. Seguramente esto habrán visto en privado 1 o derecho civil en su caso. La representación, ¿qué efecto tiene que alguien me represente? El efecto es que me obligan o me benefician. Si yo en este momento llamo a un servicio de cadetería y le pido que me traiga o me compre una hamburguesa, quien va a pagar la hamburguesa voy a ser yo. Pero no he ido yo a comprar la hamburguesa. Me he valido de un cadete o de un pedido o de un servicio. Pero como esa persona ha realizado el acto, lo ha hecho por mí, en interés mío o en beneficio mío. Y si algo sale mal, el que va a pagar las consecuencias voy a ser yo, el representado. Entonces, los efectos de la representación es que obligan o benefician siempre al representado. La representación puede realizarse en nombre del representado, en nombre propio o por apariencia. ¿Qué es esto? Puede ocurrir que el cadete, el gestor o el servicio que yo contrate vaya al negocio y diga, vengo de parte del profesor. Entonces dice en nombre del representado. O puede ocurrir que diga, no, voy en nombre propio, como si fuera que el negocio es de él, pero en realidad actúa por mí.
O puede ocurrir que yo ni sepa que él está haciendo un acto en favor mío, pero él sabe que todos los lunes a las 10 de la mañana a mí me gusta comer una hamburguesa. Entonces va al cadete y me compra una hamburguesa. Y eso significa en forma aparente. Aquí están las tres formas que el representante puede actuar. O me invoca en nombre mío, o va en nombre de él, o va en apariencia. Las tres formas me obligan o me benefician a mí, que soy el representado. ¿Cuáles son las tres clases de representación? Y de ellas derivan formas de representación. Clase de representación voluntaria, 1. 2, legal. 3, orgánica. ¿Por qué se diferencian? Por la autoridad que lo discierne, es decir, la autoridad que lo otorga. Voluntaria, lo otorgan las propias personas en forma libre y autónoma. Voluntariamente, yo levanto el teléfono y hablo un servicio de cadetería de pedido. Representación voluntaria. Representación legal. No interviene la voluntad del representante ni del representado. La ley directamente me dice que yo soy representante. Y orgánica, no interviene la voluntad ni la ley, pero como la persona del representado es una entidad, una asociación, una persona jurídica, más vale que se valen de los representantes. Un club, la propia universidad, son personas jurídicas. ¿Y quién va a actuar por esas entidades? Y más bien los representantes orgánicos. Entonces tenemos las tres formas, las tres clases de representación. Cada una de estas clases tiene sus formas de representación. En la representación voluntaria tenemos el poder y el contrato. Hoy la clase la estudiamos sobre los contratos. Pero ¿qué diferencia hay en la representación voluntaria entre el poder y el contrato? El contrato es un acto voluntario bilateral. Contrato siempre es bilateral, porque entra en juego la voluntad del representado y la del representante. Yo te llamo y te doy poder para que me representes. El poder no interviene en la voluntad del apoderado y del poderante. Simplemente el poder es unilateral. Si un cliente de Buenos Aires te llama a vos, contador, y te encarga una serie de gestiones, no hace falta que hagan un contrato. Te mando un poder. Y vos si quieres lo usas. Y si no quieres, no usas el poder. Poder entonces es acto unilateral. Recepticio. Contrato es acto bilateral. En la representación legal tenemos la representación necesaria, que es la de los padres para con los hijos menores. A mi padre nadie me dice que tengo que representar a mis hijos menores, pero la ley me obliga. Por eso, representación legal necesaria. Hay veces que el juez me obliga a ser representante. Por ejemplo, los tutores y los curadores. Recuerden ustedes que los curadores son representantes de las personas incapaces y los tutores de las personas menores que no tienen padres. Y por último, la representación orgánica es la que se ejerce, como les expliqué, por las personas jurídicas. La estructura. Esto es un tema fácil, pero es importante que ustedes lo entiendan. ¿Cómo es la estructura de la representación? Bueno, puedo tener un representante o varios representantes. ¿Varios cuánto? 2 o más. Si yo tengo un representante, la representación se llama singular y no hay problema, porque es uno el que me representa. Si yo tengo 2 o más representantes, ahí viene el problema, porque la representación plural a su vez es conjunta o indistinta. Conjunta quiere decir que van a representar
los dos o los tres o los cuatro representantes al mismo tiempo. Por ejemplo, Pedro y Diego son mis representantes, pero nosotros decimos que la representación va a ser conjunta. Necesito la firma de los cheques de Pedro y Diego, la firma de los contratos de Pedro y Diego. Ninguno puede faltar, tienen que estar juntos en todo. Eso es conjunta. Ahora, yo tengo 2, 3, 4 o 10 representantes, pero la representación es indistinta. Cualquiera de ellos puede firmar. Todos están facultados a firmar. Cualquiera firma. Cualquiera me firma un cheque. Puede faltar el uno, el otro. Basta con que esté uno indistinta. Esa es la estructura que a nosotros nos va a servir para entender el fenómeno de la representación. ¿Y a qué llamamos falso representante? El falso representante no es un delito ni un delincuente. El falso representante es aquella persona que no tiene facultades o que se ha excedido en las facultades. Por eso aquí arriba ustedes van a ver inexistencia o exceso. ¿De qué? De facultades. Por ejemplo, yo soy representante de ustedes, pero no tengo poder de ustedes. Pero te beneficio con algo y a lo mejor, o a lo mejor ustedes me han dado poder para iniciar juicio, pero no poder para que yo les cobre las cuentas. Entonces estoy haciendo exceso. O no tengo poder o he excedido en las funciones. Ahí voy a responder por daños y perjuicios siempre, ¿no es cierto?, que les cause un daño y siempre y cuando ustedes no sepan mi falsa condición, porque si ustedes saben que yo no tengo poder, no me podrán demandar. ¿Qué contratos principalmente vamos a ver hoy que son los que más nos interesan? Vamos a ver 4 en total, pero hoy principalmente los contratos de representación son 2. Mandato y el otro se llama consignación o comisión. El mandato es el contrato típicamente de representación, lo encuentran en el código. Fíjense que lo encuentran desde el artículo 1319 al 1334. Son muchos artículos, pero ahí está todo el tema de mandato. Y la consignación la tienen en 10 artículos, del 1335 al 1344. Es un contrato que se basa en el anterior. El mandato viene a ser el contrato madre y la consignación es una especie del mandato. El contrato de mandato. ¿A qué llamamos? Hoy se me dijo. Para que lo entendamos. En el contrato de mandato, una parte va a encomendar a otra una o más actos en su interés. Es lo mismo que el negocio de representación, pero aquí el representado se llama mandante, porque manda a hacer un acto, manda a hacer un negocio. Y el representante se llama mandatario. Representado, mandante. Representante, mandatario. Y el contrato de mandato es aquel contrato de representación por el cual una parte mandataria se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés del mandante. El mandato puede tener 2 variantes. Puede ser con representación, cuando te dan poder, o sin representación si el mandatario no recibe poder. Desde luego, si vos tienes un poder como mandatario, vas a invocarlo, es decir, yo vengo en nombre del profe porque el profe me da poder. Si vos no tienes poder mío, no vas a decir que vas en nombre mío. Por eso decimos que la consignación o comisión, que es el otro contrato, es un mandato sin representación, porque en la consignación no tienes poder. Las partes, mandante y mandatario. Mandante es el representado, mandatario es el representante. En la intersección decimos que las partes tienen que ser plenamente capaces, pero no se nos escapa
que puede haber un mandato otorgado de buena fe a una persona incapaz. Esto ya lo vimos nosotros en la compraventa cuando hablábamos en los contratos en general que se podría contratar con un incapaz y que la nulidad lo protege al incapaz. Aquí es lo mismo, pero vamos a ver en breves minutos qué pasa cuando se otorga un mandato a un incapaz. Antes de ver cómo actúa el tema con el incapaz, vamos a ver primero quién se relaciona con los terceros. El tercero contrata en realidad con el mandatario, pero se vincula con el mandante. Tal vez el mandante, que el representado, ni conozca al tercero. Capaz que el tercero en su vida lo haya visto al mandante, pero por obra y gracia del mandatario, el mandatario, al ir en nombre del mandante, los vincula al tercero con el mandante. De modo tal que si el tercero tiene que reclamar algo, le reclama al mandante. Y si el mandante tiene que reclamar algo, le reclame al tercero. El mandatario actúa, pero actúa en nombre y por cuenta del mandante. Y aquí viene la parte del incapaz. El mandato otorgado a un incapaz provoca como consecuencia la nulidad. La nulidad en beneficio del incapaz. Por supuesto, no habrá de proceder la nulidad cuando se trata de una restitución en provecho del incapaz. Y no se lo puede demandar al incapaz para apurarlo, para que rinda cuentas, para apurarlo y cumpla las obligaciones, porque la ley lo protege al incapaz. ¿Quién va a pedir la nulidad del mandato? El propio incapaz. Nosotros, como mandantes, no podemos demandarlo al incapaz para que cumpla las obligaciones. No podemos pedirle que rinda cuentas, lamentablemente, porque es una persona incapaz. Vamos a clasificarlo al contrato. Para eso tenemos que ver el cuadro de clasificación de los contratos. Primero es consensual. ¿Por qué es consensual el mandato? Porque se perfecciona con el consentimiento. No requiere la entrega de la cosa. Es conmutativo porque las obligaciones están claras desde el principio. Es nominado. ¿Por qué? Y porque usted lo va a encontrar en el código. Está en el código. Es oneroso o gratuito. ¿Por qué? Porque a veces el mandatario cobra una retribución y a veces no. Bilateral, porque genera obligaciones para ambas partes. Este PowerPoint lo voy a colgar además a la plataforma. Ya tienen la clase asincrónica en la plataforma, pero el Power lo voy a colgar de inmediato. Hay una particularidad en la formación del contrato. Recuerden ustedes cómo se forman los contratos. Oferta y aceptación. Nosotros hasta hoy hemos estudiado que la aceptación es una manifestación unilateral de voluntad que acepta la oferta. Bueno, aquí el mandato o en el mandato la oferta puede ser expresa o puede ser tácita. Tácita se supone que ha habido aceptación cuando alguien no impide lo que sabe que otro está haciendo en su interés. La ejecución del mandato no necesita aceptación expresa. Si yo sé que usted está haciendo algo a mi favor y no lo impido, bueno, estoy aceptando el mandato. Además que después lo puedo convalidar. Entonces, la aceptación del mandato también puede ser tácita. Hay dos partes, lo dijimos. Una es el mandante y otra el mandatario. El mandatario es el que actúa en representación. Vamos a ver cuáles son las obligaciones de ese mandatario. La primera es cumplir los actos conforme a las instrucciones. ¿Las instrucciones de quién? Las instrucciones del mandante. Cumplir los
actos conforme las instrucciones del mandante. Segundo, debe dar aviso al mandante de cualquier situación que sobrevenga. Tercero, debe adoptar todas las medidas necesarias y urgentes. Cuarto, el mandatario le tiene que informar al mandante cualquier conflicto de intereses que tenga. Y si tiene conflicto de intereses el mandatario, bueno, tiene que renunciar o posponer los intereses. El mandatario debe exhibir documentación. Por ejemplo, cuando usted manda a alguien y le exhibe, le pide que le exhiban documentación. Y por último, el mandatario debe rendirle cuentas. Es lo mismo que si usted le encargara algo a un cadete, a un mototrámite o a un servicio de pedidos. Él debe cumplir las instrucciones que usted le da. Cualquier dificultad le tiene que mantener informado. Cualquier cuestión urgente tiene que decidirla. Tiene que exhibirle la documentación y después cuando vuelva le tiene que rendir cuenta, le tiene que decir, mire, he gastado en esto, en lo otro. Es una obligación inherente a lo que nosotros estamos viendo. ¿Y qué obligaciones tenemos nosotros que nosotros encargamos a lo mejor un mandato? ¿Cuál es la obligación del mandante? Bueno, la primera obligación del mandante es, le tenemos que suministrar al mandatario los medios necesarios para que trabaje, para que ejecute el mandato. Yo le tengo que mínimamente indicarle al mandatario qué es lo que quiero que realice, a dónde quiero que vaya, darle el dinero para los gastos. Por eso dice aquí, debo compensar todo gasto en que incurra. Debo indemnizarlo si ha sufrido algún daño como consecuencia del mandato. Tengo que liberarlo de las obligaciones asumidas y por supuesto le tengo que pagar. Es decir, le debo la retribución al mandatario, que es lo más importante. Le debo pagar. Por supuesto, teniendo en cuenta que el mandato es oneroso. Y aquí vamos a estudiar cómo termina el mandato, cómo se extingue el mandato. Porque aquí hay cosas que vamos a comprender y hay cosas que son nuevas para nosotros. Primero, el mandato se extingue por el transcurso del tiempo, plazo o condición. Ejemplo, si yo te digo que te voy a contratar para un servicio o un mandato un mes, bueno, cumplido el mes, terminó el mandato. Si yo te digo que voy a contratarte todos los días para que me lleve la correspondencia con la condición de que la pandemia me permita recibir la correspondencia, bueno, mientras me permita recibir, vas a trabajar. Si el contrato no tiene plazo, las partes se tienen que dar avisos para terminarlo al contrato. Es lo que se llama preaviso, avisos previos. Si la parte, en este sentido, no tiene plazo, la parte se avisa. ¿Cómo termina también? Por el cumplimiento, porque se ha ejecutado el negocio. Yo lo llamo a esta hora a un servicio de cadetería y le pido que me compre una hamburguesa. Viene, me trae la hamburguesa, chao, terminó el mandato. ¿Por qué? Porque ejecutó el negocio. Este cuarto que voy a decir es nuevo para ustedes. Por la revocación del mandante. La revocación es una forma de terminar los contratos de representación. Y la revocación es facultad del representado, o sea, del mandante. En este caso, el mandante. Puede ser sin causa o con causa. Y esto a mí no me exime como mandante de pagar los daños y perjuicios. La revocación. Revocar el mandato. Renuncia del mandatario. El mandatario viene y me renuncia, me dice, no quiero saber más nada. Bueno, esa renuncia no puede ser intempestiva. ¿Qué significa intempestiva? Que hace sabiendo que me va a provocar un daño a mi mandante. La renuncia del mandatario es válida, pero no puede ser intempestiva. Por la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario. Ahí termina el contrato, con la muerte o incapacidad.
Vamos a ver ahora un contrato muy parecido que se llama consignación o comisión. Es otro contrato de representación, pero a diferencia del mandato, es sin representación. Es decir, no el consignatario va a obrar como si el negocio fuese propio, pero lo hace en interés del consignante. Definición, dice aquí, cuando el mandato, la consignación se da cuando el mandato es sin representación y se da solamente para la venta de cosas muebles. La consignación no se puede dividir. Aceptada en una parte, se presume aceptada en el todo. La parte en el mandato, acuérdense, eran mandante y mandatario. Aquí son consignante, que es el representado, y consignatario, que es el representante. Consignante y consignatario. Pero como es mandato sin representación, el consignatario va a obrar frente a los terceros como si el negocio fuese de él, pero no es de él. Él lo va a beneficiar o va a perjudicar al consignante, pero no va en nombre del consignante. Esa es la diferencia con el mandato. Por eso la relación con los terceros aquí es totalmente distinta. El que se relaciona con el tercero no es el representado. En el mandato, esta relación estaba dada entre mandante y tercero, pero actuaba el mandatario. No, aquí actúa el consignatario y el consignatario se relaciona con el tercero y el consignante queda a un lado. Para que se relacione el consignante con el tercero, tiene que haber una subrogación. Quiere decir que el tercero ocupe la posición del consignatario para demandar al consignante o viceversa. El consignante ocupe la posición del consignatario para demandar al tercero. Quiere decir que entre tercero y consignante no hay relación. ¿Cómo lo clasifico al contrato? Igual que el mandato. Por eso aquí va muy más rápido. Consensual se perfecciona por el consentimiento. No formal no requiere forma. Conmutativo, las obligaciones están puestas en la consignación. Nominado está en el código. Oneroso, se paga una retribución. Y bilateral, hay obligaciones para ambas partes. ¿Cómo va a ser la retribución del consignatario? Puede ser convenida entre las partes, consignante y consignatario. Puede ser no convenida, y ahí la va a convenir el juez. O bien, además de la retribución convenida o no convenida, puede haber un plus, un adicional, que es lo que llamamos comisión de garantía. La comisión de garantía es cuando el consignatario me garantiza la cobranza. Por ejemplo, una casa de comercio, una casa de comida, la casa de las hamburguesas, para seguir con el ejemplo, llama a un cadete o a un servicio de pedidos y le encomienda que me traiga a mí las hamburguesas. Pero para no verlo ya al cadete, el cadete paga por mí. El cadete luego, además de la comisión, tiene que cobrar una comisión de garantía del negocio, porque el cadete le garantizó al negocio que yo le pagaría. El cadete está tomando un riesgo, porque el cadete no sabe si va a encontrar mi casa, si yo le voy a pagar, si yo lo voy a atender, o capaz que le diga, no, esto no era lo que pedí y no la pago más, y entonces el cadete habrá quedado pagando, como se dice. Entonces, la comisión de garantía es un plus que cobra el consignatario cuando garantiza la solvencia del cliente, cuando garantiza la solvencia del consignante. Ahora sí, vamos a pasar a un tercer contrato que está emparentado con los negocios de representación, pero que no es un negocio de representación. Se llama estimatorio. Primero les voy a explicar de qué se trata con un ejemplo y luego vamos a leer juntos la definición que la tenemos en pantalla. El contrato estimatorio, para que ustedes se ubiquen, es aquel contrato de los revisteros, diarieros o de las personas que contratan la compra de bebida por consignación para una fiesta.
Vamos a poner el ejemplo del revistero. Yo tengo un kiosco de diarios y revistas. Viene el proveedor, me deja revistas, me deja diarios de todo el país, me deja mucho stock, pero yo no pago por esa mercadería. Sin embargo, cuando me deja los paquetes, me dice, esto vale tanto, te la dejo por una semana. Al cabo de 2 días, 3 días o una semana, lo que se hubiera pactado, vuelve el proveedor. Y sobre los diarios y revistas que no le devuelva, me cobra. ¿Por qué puedo no devolverle? Porque se me han roto o porque los he vendido. Entonces me va a cobrar lo que yo no le devuelva. Y lo que yo no vendí, le devuelvo. ¿Y por qué se llama estimatorio? Porque al momento de la entrega de los diarios y las revistas se estima el precio. Lo mismo pasa si usted organiza una fiesta. Por lo general no la compra la bebida. Lo que hace es hablar con las distribuidoras de la cerveza o de las bebidas analcohólicas y hace que le dejen una cantidad de bebida y usted firma las garantías que necesita. Al día siguiente van los proveedores de la bebida y ven lo que usted ha consumido, le cobran y lo que no ha consumido se lo llevan. Esto se llama contrato estimatorio. Y para que le demos una definición técnica, diremos que el estimatorio es aquel en el que una parte te obliga a entregar a la otra cantidades de cosas por un tiempo determinado para que esta parte las consuma o las venda. Se estima un precio a la entrega y al finalizar el plazo se devuelven las cosas o se paga el precio. Esta es la definición del estimatorio y va emparentado con los contratos de representación. Ahora vamos a ver otro primo hermano del contrato de representación. No es contrato de representación, pero es un primo hermano. Se llama contrato de corretaje y lo tenemos en los artículos 1345 al 1355. Son 11 artículos del Código Civil y Comercial. El corretaje, para que ustedes lo entiendan, es el servicio de intermediación. Es cuando una persona intermedia se pone en el medio de la oferta y la demanda y me concerta negocios, como las inmobiliarias. Y los corredores, acuérdense ustedes, lo hemos visto ya en las primeras clases, cuando hablábamos de los auxiliares de la actividad económica. Por eso, vamos a definirlo al contrato y diremos que es aquel en virtud del cual una persona, corredor, intermediario, se obliga ante otra comitente a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia. Entonces, el corredor es el intermediario que va a realizar negocios a pedido del comitente. Fíjense las características del corredor. El corredor es una persona humana, principalmente. Arriba dice intermediario. ¿Qué quiere decir esto? Está en el medio de. Intermedia. En el medio de. ¿De quién? Del comitente que le ha encargado el negocio y de un tercero. ¿Representa la parte? No. Entonces, ¿no es un contrato de representación? Por supuesto que no, pero está emparentado a la representación. El corredor no representa a las partes. ¿Es empleado del comitente o de las partes? No, no tiene relación de dependencia con las partes. Además, el corredor es un profesional, porque ustedes sabrán que para ser corredor, lo mismo que para ser despachante, martillero, agente de bolsa, los auxiliares de la actividad económica son profesionales. No solo que viven de lo que hacen, sino que necesitan un título habilitante. Es un título de una carrera corta y tienes matrícula para actuar como corredor. Si no, pregúntenle a los inmobiliarios. Tienen matrícula, realizan sus estudios. Fíjense en la siguiente esfera, es un auxiliar de la actividad económica y no garantiza el resultado. Solo se compromete a traer negocios sin garantizar el resultado. ¿Cómo lo clasificamos al contrato de corretaje? Es oneroso porque el corredor para intermediar trae negocios, cobra, consensual, se perfecciona con el consentimiento, no formal, es nominado,
porque está en el código, es aleatorio porque para que cobre y se perfeccione el negocio, depende de que concerte el negocio. El corredor va a cobrar en la medida que el comitente y el tercero celebren el negocio, si no, no va a cobrar. El corredor acerca el negocio. ¿Cuándo cobra la inmobiliaria? La inmobiliaria cobra cuando ha logrado que vos compres o vendas un inmueble y genera obligaciones para el comitente y el corredor. Por eso es bilateral. ¿Cuáles son las obligaciones del corredor? Imaginémonos el profesional, el inmobiliario, el intermediario. Lo primero que tiene que hacer el corredor es asegurarse de la identidad y capacidad de las partes, dice el código. ¿Qué significa eso? Y el inmobiliario tiene que saber a quiénes va a acercar a la negociación. El comitente que le ha encargado del negocio y el tercero. Tiene que asegurarse quiénes son, si son o no capaces. Tiene que proponer los negocios claros y exactos. Tienen que mantener informado a las partes de las circunstancias que influyen en el negocio. Debe mantener la confidencialidad de los datos. El corredor no puede estar divulgando que allá se vende tal o cual propiedad, de ninguna manera. Desde luego, tiene que ser asesor de las operaciones en las que intervenga y, por supuesto, un derecho del corredor es a cobrar por los negocios que concerte. Estas son obligaciones, por eso no la pongo entre las obligaciones el derecho. Entonces, obligaciones del corredor: asegurarme de la identidad de las partes, proponer negocios, mantener informado a las partes, mantener la confidencialidad y asistir asesorando a las partes. ¿Qué le está prohibido al corredor? Porque hay dos prohibiciones en el código que son muy importantes. Le está prohibido adquirir por sí o por otro los efectos de la negociación y participar en los negocios. ¿Qué quiere decir? Si usted a mí, yo soy el corredor, me ha encargado que le venda su casa, yo tengo que salir y ofrecerla, pero no puedo yo comprarle su casa, no puedo yo participar en su negocio. Mi negocio es ser intermediario, no puedo comprar las cosas que a mí se me confían. Acuérdese que eso estaba dentro de las inhabilidades que hemos estudiado al estudiar los contratos. Ni los abogados, ni los procuradores, ni los corredores pueden adquirir las cosas que se les confía. Bueno, esas dos son prohibiciones del corredor. No puede adquirir ni participar en los negocios. Y aquí en la pantalla tenemos cuáles son las obligaciones del comitente. El comitente, recordemos, es el que le encarga el negocio. Si yo le encargo el negocio al corredor, tengo que pagar lo que se ha estipulado si se me cierra el negocio. Si yo le he encargado a un corredor que me haga comprar una vivienda en la ciudad de Santiago del Estero, en tales avenidas, con tales características, y el corredor me consigue la vivienda y yo la compro, pues tengo que pagarle al corredor. Aunque el corredor no hubiera intervenido directamente, pero yo le encargué al corredor. Y si no hay estipulación, tengo que pagarle lo que marquen los usos y las prácticas. Al corredor le pago lo estipulado o lo que marquen los usos y las prácticas. Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Cualquier consulta, no duden en transmitirme ahora o a través de la plataforma o de mi correo. Les recuerdo, para los que han entrado un poquito tarde, que el día jueves 20 de mayo, es decir, ahora, no vamos a tener clases. Ya les voy a modificar el cronograma porque nos coincide con el horario de exámenes. Pero el lunes 24, que teníamos inicialmente previsto no dictar clase, porque iba a ser un feriado, ahora el feriado no va a ser tal, porque por la pandemia el gobierno nacional ha levantado el feriado puente, de modo tal que no nos vamos a ver el jueves, pero sí nos vamos a ver el día lunes. Por supuesto que hasta el lunes yo ya voy a subir otros trabajos prácticos. Sé que hoy vence uno y mañana van a tener otro trabajo práctico para que lo vayan haciendo. Nosotros el lunes vamos a ver contratos de consumo y si podemos ver otro contrato, también vamos a ver, así vamos adelantando.
Cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Ya mismo copio los datos de ustedes para la asistencia. Profesor, Bueno, disculpe, sí, tengo una por favor. inquietud en cuanto al final. Eh, ¿Cuál es la característica del examen libre en esta materia? En las demás materias sabemos, hay una práctica y una teoría, pero aquí... No, no, aquí la persona libre rinde con las unidades directamente. Nosotros vamos directo al examen oral. Rinden directamente con las unidades. Y el que regulariza tiene un beneficio. El que regulariza tiene el beneficio de preparar un tema y que los profesores en el oral le hagamos preguntas salpicadas de todo el programa, tipo coloquio. Perfecto, Esa gracias. es la modalidad. La representación aparente siempre es en favor del representado, sí, Marcos. La representación aparente siempre tiene que beneficiar, porque si no beneficia, no va a ser ratificada nunca. Y al no ser ratificada, pues sí, no va a valer para nada como representación en este caso, porque cuando hay una representación aparente, quiere decir entonces que no ha habido un acto que antes le haya dado la representación, o sea que necesita ser ratificado. No sé si le quedó claro, Marco. ¿Siempre es a favor? Sí. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Hasta el lunes.